Egunon, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Gracias también a los organizadores, sin ellos esto pues no habría sido posible. Gracias a vosotros que existís y, como siempre digo, sois también el motivo último por el cual algunos locos, yo como físico, como decía Ada, pues estamos metidos en estos berenjenales, ¿no? Porque queremos compartir un poco la pasión que tenemos por ciertos temas. Gracias por venir también, además, porque, bueno, pues la entrada evidentemente es para un objetivo solidario, que es Sentimientos de Cristal, esa asociación que, bueno, pues va a ser la beneficiaria, ¿no?, de todo este esfuerzo. A mí me parece una maravilla, me parece genial que haya gente que se mueva, que organice este tipo de eventos para que este tipo de cosas pues prosperen y podamos hacer pues realmente cosas importantes y cosas que sirvan para algo. Bueno, vamos a empezar el día con un poco de magia. Y nos vamos a ir a un lugar bastante alejado de aquí, bastante tanto en el tiempo como en el espacio, que es Egipto. Sin embargo, pues a ver si nos da tiempo. Resulta que Egipto no está tan muerto, ¿no? Muchas veces pensamos en esa antigua civilización como algo lejano, que ocurrió hace mucho tiempo, que está perdido entre las arenas del tiempo. Hay muchas cosas que hemos heredado de los antiguos egipcios, muchas cosas que nos ponen en un punto común con ellos. Vamos a ir viendo algunas, sobre todo el pensamiento mágico. Sabéis que hay montones de obras, ¿no?, muy sesudas, académicas, que hablan de la historia de Egipto, de las batallas, de cómo el imperio antiguo surge a partir de civilizaciones como Nakada I, Nakada II, Nakada III, hasta llegar al Egipto dinástico, los periodos intermedios, el Reino Medio, Ramsés II, ese gran faraón conquistador, etc. Luego hay otra parte que yo creo que también emociona mucho a los amantes de Egipto, que es esa parte de las construcciones, ¿no? Las pirámides, cómo llegaron a tener una civilización con ese grado de tecnicismo increíble. Bueno, pues yo me he ido a una cosa que no se suele tratar, que se toca pues de pasada. Hay libros sobre mitología, libros que nos hablan sobre la organización sacerdotal y religiosa del antiguo Egipto, pero hay muy poco, o está repartido entre la bibliografía especializada, acerca de lo que pensaban realmente los egipcios sobre lo que era el aspecto mágico, las creencias, lo que pensaba un Egipto de calle y el mismo faraón acerca de la visión del mundo. Las cosas, los datos que tenemos sobre esto, que están apoyados, pues por un lado, por la literatura. Los autores clásicos, griegos y romanos, nos hablan de lo que ocurría en Egipto. Otra fuente de información es la Biblia, ¿no?, que evidentemente ve las cosas desde su punto de vista, pero que nos habla, por ejemplo, de esos sacerdotes que rodean al faraón, que tienen esas varas que se convierten en serpientes y que son las que luchan contra la serpiente de Aarón, ¿no?, el hebreo, el hermano de Moisés, que las devora todas. Fijaros que este relato, que parece tan mitológico, luego lo veremos, tiene una base real. Los callados en forma de serpiente eran utilizados por los magos egipcios. La magia en Egipto era fundamental. Yo creo que es una de las religiones, la egipcia, en la que la magia está tan imbricada que forma parte del entramado, ¿no?, de las creencias. ¿Qué es magia? Antes deberíamos decir que es magia. Fijaros que es una palabra que procede del persa. La palabra mago, tal como la conocemos, es una palabra de origen persa. Evidentemente los magos egipcios no se llamaban así como magos. ¿Tenían un concepto para definir la magia? Sí, lo vamos a ver. Y un concepto que para ellos era muy importante. ¿Qué es magia? Cuando pensamos en magia, pues todos tenemos en mente al prestidigitador, ese hombre que saca palomas y conejos de un sombrero por arte de birlibirloque, ¿no?, como si pudiera hacer cualquier cosa, lo que le diera la gana, a propia voluntad, obteniendo cosas de cualquier parte. Y sin embargo, la magia es la madre de la ciencia. Los magos son los primeros científicos. Los magos no se conforman, como hace el resto de la población, bueno, mira, el sol sale por allí, se pone por allá, qué cosas tienen los dioses. No, ellos dicen, ¿y cómo hacen esto los dioses? ¿Por qué sale el sol? ¿Qué fuerza hace que se mueva del este hacia el poniente? ¿Puedo usarla? ¿Podríamos conocer la fuerza de los dioses para nuestro propio beneficio? En realidad eso es lo que se plantea un físico hoy en día, conocer las fuerzas de la naturaleza, aprender cómo funciona el mundo. El mago, sin tener esos instrumentos que ahora tenemos, trata de alcanzar y de ver, hay un orden en este universo, en este cosmos, y él trata de conocer las leyes que lo rigen. Por supuesto, pues con una mentalidad que todavía no alcanza el rigor de la ciencia, pero ese es su primer objetivo. Los magos creen que todo tiene una causa y un efecto. La magia nace precisamente de ver eso, que el sol sale por el este, se pone por el oeste, sigue un curso perfectamente delimitado. Los astrónomos egipcios eran los sacerdotes que se subían a las azoteas de los templos y calculaban
la altura de las estrellas y la trayectoria, pensaban, esto lo mueve algo, aquí hay una fuerza. Eso es magia para ellos. Digamos que el pilar fundamental de lo que rige el universo es magia. Lo encontramos en realidad en todos los sistemas mágicos de todo el mundo, ¿no? Hay, como os digo, una lógica del mago. El mago piensa, las cosas no son porque son. Este mundo está muy organizado. Hay una noche, hay un día, las estaciones, el Nilo crece y se desborda todos los años, aparece la estrella Sotis Sirio sobre el horizonte y siempre ocurren las mismas cosas. Él intenta saber qué ocurre. Y lo primero que se le ocurre es, debe haber una fuerza invisible, algo que yo no veo, pero que los dioses manejan. Yo quisiera manipular esa fuerza. Eso es lo que el pensamiento de los magos. Ese agente universal, que es como lo llaman, por ejemplo, médicos como Paracelso en el Renacimiento, él lo llama la luz astral. Ese agente universal es lo que va a producir la magia. Fijaros que ahí os pongo unos objetos. Aquello es una pintura de Circe, una famosa hechicera clásica. Y fijaros en estas serpientes, una de ellas es egipcia, esa que veis con el ureus, con el disco solar encima. La serpiente siempre ha sido de manera universal, y Totti ayer en su magnífica conferencia lo decía, es un símbolo de conocimiento, de regeneración, de poder. Es un animal que se esconde, surge y renace de su propia piel. La que veis a la derecha es muy conocida entre los alquimistas y los hermetistas, es un símbolo muy conocido en Occidente, sobre todo, como digo, por los alquimistas. Procede de un libro que ya es greco-egipcio, en el que pues se muestra el Ouroboros. ¿Qué es eso del Ouroboros? La serpiente que se muerde la cola. Es otra imagen de ese agente universal. La magia se rige por leyes. Como os digo, no es un arte de birlibirloque. Hay dos tipos de leyes en las que se basan los magos de todo el mundo. La ley de semejanza, el pensar que lo que asemeja atrae a eso que se asemeja. No es lo que se llama magia imitativa. Por ejemplo, por poneros un caso, en Letonia una vieja tradición hace que cuando se necesita la lluvia se suben 3 hombres a un árbol, uno mueve las ramas del árbol, otro golpea una plancha de acero y el otro deja caer agua sobre el suelo. ¿Qué están imitando? La llegada de las tormentas, de las nubes, el estruendo de la tormenta, y tratan de imitar eso para que ocurra. La otra gran ley es la ley de contacto, en la que si algo ha estado en contacto con alguna cosa, esa cosa que ha estado en contacto con ello tiene de alguna manera parte del principio vital que anima a eso. A eso se le llama magia contaminante. Ahí veis, por ejemplo, la típica muñeca vudú. Pues cumple con las dos leyes. La ley de semejanza. Si yo pincho a la muñeca, la persona que representa a la muñeca sufrirá el mismo daño. La ley de contacto. Generalmente a este tipo de muñecas se le suele introducir lo que se llama un testigo, es decir, algo que formaba parte de la víctima. Uñas, cabello, ropa, etc. Con eso, lo que hace el mago, o el hechicero en este caso, es pues utilizar las dos leyes para que su magia tenga más poder. Esto es la magia. La podemos ver en todo el mundo, ese concepto de magia en todas las culturas existe. Vamos a ver cómo la tratan de manera concreta los egipcios. Para ellos es un concepto muy importante. Ya os decía antes que magia es una palabra que procede del iranio, es una palabra que utilizaban los persas para definir a cierto tipo de sacerdotes, los magos. Bueno, en Egipto son los Hekau, los que están llenos de Heka. Y Heka es la magia en egipcio. En el antiguo egipcio era llamado así, Heka. Fijaros, hay un jeroglífico que lo define, que es este que veis ahí en la parte central de la imagen, y es un jeroglífico a su vez compuesto por otros dos. Uno de ellos es esos dos brazos mirando hacia arriba, simboliza Ka. El Ka es el doble, seguro que muchos de vosotros conocéis, ¿no? Esa composición espiritual del ser humano según los egipcios, en los que aparte de otros componentes como el Ba, el espíritu, está el Ka, el doble, lo que anima al hombre, lo que anima a la persona. Bueno, pues ese es el símbolo del Ka. Lo que está entre medias de esos brazos es He, que es un nudo de lino, que además recuerda a la serpiente, como veis. El nudo de lino está como en activo. La combinación de ellos es He-Ka. Magia. Y la traducción sería algo así como lo que activa el Ka. Si el Ka es el doble de las cosas, eso que mantiene las cosas vivas, eso que mantiene vivo al hombre, lo que lo hace activo es precisamente la Heka, la magia. La magia fue representada en realidad por un dios masculino, que es este que veis a la derecha,
Y fijaros qué curiosa representación, es un hombre que agarra dos serpientes. De nuevo, ese viejo simbolismo que encontramos en todo tiempo y lugar de la serpiente como símbolo de fuerza, ¿no? De generación. Y en este caso de dos serpientes que a mí me recuerda mucho al símbolo del caduceo, en el que dos serpientes, más que enfrentarse, lo que hacen es bailar entre sí, ¿no? Son los dos aspectos de esa fuerza, luminosa, oscura, blanca, negra, etc. Lo dual. Y él las aferra, las agarra, las domina. Fijaros en qué curioso también lo que lleva, ese tocado extraño que lleva sobre la cabeza, que es una rana. Para los egipcios eso simboliza que es primordial, arcaico. No hay nada más luminoso que la vida que aparece en las charcas. Cuando el Nilo se retira y empiezan a aparecer lagunas, empieza de repente a brotar la vida, a brotar una vida primigenia. Brotan las ranas, los renacuajos, las pequeñas serpientes, la vida más ínfima, por decirlo así, aquella que está entre medias del caos y del orden. Con esto los egipcios nos quieren decir que Heka es una divinidad antiquísima, una fuerza. Más que una divinidad, es una abstracción. El dios Heka no tenía sacerdotes, era representado así, pero no tenía un culto. ¿Por qué? Porque en realidad es una idea abstracta, no está considerado como algo personal. Pero fijaros la importancia de este dios o de esta idea divinizada, que en los textos de los sarcófagos, textos mágicos, por otra parte, en el Salmo 261, el propio Heka dice: el universo me pertenece desde antes de que vosotros, dioses, llegarais a existir. Vosotros sois posteriores a mí, pues yo soy Heka. El mundo no existe sin mí, es lo que viene a decir. Yo soy la fuerza que mantiene organizado al mundo. Fijaros su importancia también, que como digo, aunque no tenía un culto, no tenía sacerdotes, pues es representado, ahí veis a Amón-Ra, viajando en su barca solar, desplazándose desde el este hacia el oeste, o cruzando también por la noche, haciendo el camino inverso hasta que surge de nuevo por el este. Fijaros que está protegido precisamente por una gran serpiente, y el que está detrás de él, el que aferra a esa serpiente protectora, es el dios Heka. Ahí veis el jeroglífico también, os lo pongo, está perfectamente delimitado. El dios Sol está acompañado también en este gráfico del dios Sia, que es su entendimiento, su pensamiento. También le acompaña, en este gráfico no, pero en otros sí, Hou. En la barca solar están Hou, la palabra del Dios; Sia, el entendimiento, la cabeza, la conciencia, aquello que concibe; y Heka, el poder mágico. Fijaros, todo esto contiene una concepción mágica, teológica impresionante. El Dios primero concibe con su entendimiento, piensa, planifica en su cabeza, después trae las cosas a la existencia mediante la palabra, con su Hou, y lo hace gracias al poder de la fuerza de Heka. Además, traer las cosas por la palabra, recordad que es algo prácticamente que aparece también en el Génesis bíblico, ¿no? Lo hemos heredado un poco también, el poder de la palabra como vivificadora. Para entender el concepto de magia, según los egipcios, deberíamos entender también cómo veían ellos el mundo. Bueno, esto es una representación del mundo egipcio. Si lo vemos así no nos va a decir mucho, pero os voy a ir explicando. Fijaros en este hombre de naranja que está tirado en el suelo. Este es el dios Geb, es la tierra, es masculino. Y está, fijaros, en esa posición, con una rodilla alzada, está como intentando moverse. Los terremotos son los movimientos de Geb, que trata de reajustarse. Por encima de él está su hermana Nut, esa mujer con estrellas, es el cielo. Nut es una divinidad femenina que representa al cielo, las estrellas cubren su cuerpo. Entre ellos está Shu, la atmósfera, el dios Shu, el padre de ambos, que está separándolos porque los hermanos Nut y Geb han concebido, y eso los dioses lo ven como algo que no debe ocurrir, ¿no? Entonces Shu los está separando, y esa es la primera concepción que tienen los egipcios. Contemplan una tierra que es el dios Geb, que está en perpetuo movimiento, las montañas. Fijaros cómo la posición de él imita, pues eso, ¿no? La orografía del terreno de la tierra. Y la diosa Nut pues es la bóveda celeste sobre la cual pues viaja, si lo veis, por la izquierda y derecha, precisamente la barca solar con Amón-Ra, con ese dios halcón. Y por dentro pues está la atmósfera con los buitres, etcétera, ¿no? Esa es la concepción que tienen los egipcios del mundo, mucho más compleja, pero bueno, para que os hagáis una idea. La magia está presente en todo, en la vida de los egipcios. Todo ese orden, todo ese mundo ordenado que aparece con el Nilo, que todos los años
tiene esa inundación, después baja y llega a dar hasta 2 cosechas, ocurre según unas leyes determinadas. La muerte también está regida por la magia. Seguramente conocéis el famoso libro de los muertos, que en realidad debería llamarse el libro de la salida a la luz del día, que es cómo empieza. La mayoría de los documentos egipcios, el título real es cómo empieza, ¿no? Y es eso, la salida a la luz del día, es decir, el alma del difunto que llega al otro lado, que consigue atravesar las tinieblas y llega al otro lado. Es un libro que realmente es un libro de conjuros mágicos, es un libro para que el difunto sea capaz de atravesar los numerosísimos peligros que le acechan en el otro lado, lleno de genios terribles, de cazadores de almas que están dispuestos a atraparle, como un egipcio en vida cazaría pájaros en una laguna para luego poder torturarlos, destrozarlos e incluso devorarlos. Aquel que consigue llegar al juicio de Osiris, contestar lo que debe contestar, conocer cada una de las partes de las puertas que tiene que atravesar, consigue llegar al otro lado y convertirse en un espíritu purificado. Aquellos que lo consiguen, además, una vez que están allí, si tienen el libro de los muertos, si tienen esos conjuros, son capaces de hacer cualquier cosa prácticamente. Se convierten en magos difuntos, en magos desde el otro lado, que pueden venir aquí, volver, visitarnos, reencarnar, convertirse en cualquier cosa, en un animal, aparecer en nuestros sueños. Y en el otro lado tienen poder prácticamente para casi todo. Son magos, tienen el poder del conjuro del libro de los muertos. El libro de los muertos, ese libro de la salida a la luz del día, comienza en realidad a aparecer, los textos empiezan a aparecer en los llamados textos de las pirámides que empiezan a aparecer en el Imperio Antiguo. Allí veis, por ejemplo, la cámara sepulcral en la pirámide de Teti, en Saqqara. Pues todo eso que estáis viendo allí son conjuros mágicos, conjuros para que el faraón sea capaz de poder dominar las fuerzas del otro lado, para que se convierta en alguien poderoso, tanto como los dioses en el otro lado. Fijaros que en un primer momento solamente el faraón tenía acceso a este conocimiento sagrado. Conforme la historia de Egipto avanza, el poder del faraón va disminuyendo un poco y se democratiza algo, y los que están más cerca de él también tienen derecho, por decirlo así, a acceder a este tipo de conocimiento, hasta que llegamos al periodo tardío en el que cualquiera que tuviera más o menos algo de dinero podía hacerse con una copia del libro de los muertos para poder él también tener acceso al más allá y a sus poderes. El siguiente paso es escribir los hechizos en los sarcófagos. Y aparecen los textos de los sarcófagos en el Reino Medio, para que os hagáis una idea, entre el 2000 y el 1800 a.C., lo que vemos es que los ataúdes, por dentro y por fuera, están decorados con los conjuros para que el difunto, nada más abra los ojos en el otro lado, tenga acceso al conocimiento mágico. Y lo siguiente es el libro de los muertos, que ya está escrito sobre papiro. Entonces, incluso los sacerdotes tenían ya preparados, los escribas tenían preparados todos los conjuros para que cualquiera que pudiera hacerse con ellos, tuviera unos ahorros, pudiera hacerse con él, y dejaban un hueco para luego poner el nombre del difunto dentro de los hechizos, de los conjuros. Aquí tenéis un ejemplo, seguro que lo habéis visto muchas veces, es el famoso papiro de un Nefer, que está datado en torno al año 1275 a.C. Ahí se ve a un Nefer, este hombre de blanco, que está siendo conducido por Anubis, el dios de los muertos, que es un dios psicopompo, un dios que acompaña al alma en el más allá, que lo lleva al juicio, a la sala del juicio. Fijaros que Anubis también se encarga, esto es como un cómic, se encarga de pesar el corazón, el alma del difunto en una parte de la balanza. En la otra veis la pluma de Maat, la diosa de la verdad, la diosa del orden cósmico, una pluma de avestruz. Si el corazón de un Nefer pesara más que la pluma, significa que su comportamiento en vida no ha sido adecuado, y entonces fijaros en ese extraño animal, Ammit, la terrible, la devoradora, ese ser poderoso con cabeza de cocodrilo, con piernas de leopardo y con una combinación de animales peligrosos, saltará sobre el corazón del difunto y pasará al olvido, será devorado. Cuando él consigue pasar por el juicio, el dios Tot, dios con cabeza de ibis, dios de la magia por otra parte, toma nota en el libro de la vida, y nuestro Nefer por fin llega hasta los dominios de Osiris, ¿no? Que es ese dios que veis ahí representado, momificado con ese color verde, precisamente como dios de los muertos, y detrás de él pues su esposa, la diosa Isis, y su hermana Neftis. Magia para los difuntos. Pero esa magia para los difuntos, como os digo antes, permite a los difuntos poder hacer cualquier cosa. Estos son puertas de salida, falsas puertas que aparecen en los enterramientos, en las tumbas, para que el alma del difunto pueda salir. Para nosotros están selladas, fijaros que en realidad son algo sólido. Sin embargo, fijaros que están cubiertas de jeroglíficos mágicos, y por ahí el difunto sale.
Él, evidentemente, para nuestro mundo es transparente. Nosotros no le vemos, pero Él puede entrar y salir a voluntad. Lo que veis aquí en el de la derecha es una mesa de ofrendas. Ahí se dejan las ofrendas al difunto. Las ofrendas, evidentemente, el difunto no las devora o no las toma de manera física. Lo que se le dejan ahí pues es cerveza, alimentos, y esos alimentos lo que tienen es un K también, un doble. El espíritu detrás de la puerta llegará hasta la mesa de ofrendas, tomará el K de esos alimentos y podrá seguir alimentándose. Y a través de esa puerta, como digo, pues puede salir. Una de las cosas que más temían los egipcios, y quiero que os pongáis en situación, un lugar al lado del Nilo donde está una estrecha franja, porque más allá está el reino de la muerte, está Deseret, palabra que hemos heredado, el desierto, el reino de Set, donde nada crece, el reino de lo estéril, de noche. Tú estás en tu pequeña casa de noche, se oyen ruidos. Ellos lo toman como que son las manifestaciones de los ahu, de los difuntos, que vienen a tus sueños, que te dicen cosas. En algunos casos son terribles, no siempre son buenos, a veces están enfadados porque no les llevan ofrendas y tienen mucho poder. Algunas de las cosas que leemos en algunos de los relatos nos hablan de lo que los parapsicólogos de hoy en día llamarían, por ejemplo, poltergeist. Por ejemplo, los difuntos te mueven las cosas, intentan llamar tu atención, hacen ruidos, lo que llamaría un parapsicólogo actual, raps. Aparecen en las pesadillas. Hay montones de leyendas en toda Europa, por ejemplo, acerca de criaturas que mientras estás soñando o durmiendo te sofocan, como la Manona en Castilla, los Alps en Alemania, duendes, ¿no?, que te sofocan. Los espíritus también en Egipto, en algunos casos, nos cuentan ellos, también te sofocan de esa manera. Se aparecen, tienes visiones espantosas, te traen enfermedades, accidentes. Es un mundo duro el del egipcio. Fijaros hasta qué punto los ahu, porque estoy hablando de los ahu que son los glorificados, aquellos que han conseguido llegar al más allá y, como os digo, la mayoría son buenos, e incluso los parientes ante los ahu, ante sus difuntos, pues les piden cosas, les mandan cartas, crean cartas que dejan en sus tumbas para decirles, por favor, intercede por nosotros ante los dioses porque pues tu hermana no sé quién me quiere quitar la herencia de no sé qué. Algunas de las cartas tienen un contenido humano pues terrible, pero en otros casos, como os digo, están enfadados porque su culto ha sido olvidado, por ejemplo, no les llevan ofrendas desde hace generaciones y entonces vuelven para castigar a los vivos. Y en algunos casos incluso, antes os decía que traen enfermedades. En el mundo antiguo la enfermedad está producida por demonios o por espíritus. De alguna manera es una pequeña posesión, un dolor de garganta, un dolor de cabeza. Es un espíritu que se te ha colado por la boca o por los oídos y que está en esa parte de tu cuerpo fastidiando. Es una pequeña posesión, pero fijaros, evidentemente la posesión más terrible es la posesión absoluta, la posesión total, aquella en la que el espíritu toma control y ya tu cuerpo no es tuyo ni tu alma tampoco, ¿no? Es lo que entendemos ahora mismo como posesión. Estamos acostumbrados a la película del exorcista y a ese tipo de posesión, que no solamente de los cristianos, sino que es algo universal. También para los egipcios, un ahu puede poseer a alguien. De hecho, el primer testimonio escrito que tenemos acerca de una posesión y del consiguiente exorcismo para liberar a la persona enferma de ese espíritu está en Egipto. Y es esto que veis ahí, que es la estela de Benres, también conocida como estela de Bechdel. Ahora veremos por qué. Se puede admirar en el Louvre. Fijaros, apareció en el templo de Honsu, en Karnak, en la ciudad de Tebas. Ahí podéis ver a la izquierda pues, parte de lo que vamos a contar a continuación, la llegada del dios Honsu para liberar a una princesa que está poseída. Todo esto es una descripción absolutamente detallada de una posesión que vamos a ver a continuación, porque la verdad es que es un elemento como para hacer una auténtica película. Aunque es posterior, la estela de Benres alude a algo que habría ocurrido en tiempos de Ramsés II. Ramsés II, que como sabéis es uno de los faraones más poderosos, quizá el más conocido de los faraones, superpoderoso, un momento dado en el que el imperio egipcio, aparte de tener sus fronteras mucho más allá que en otros tiempos, tiene una influencia brutal sobre sus vecinos, ¿no? Y una de las cosas que hace Ramsés II cada año es partir desde Tebas, esa ciudad que veis ahí, y ir hasta Mitani, hacia la parte de Najarín, que es esa región que veis ahí, lo que sería ahora mismo pues Siria y todo el Oriente Medio. ¿A qué? A que le lleven tributos, a que alaben su majestad, a que la gente de la región pues vaya a decir, oh, tú glorioso rey, que eres más que todos nosotros, desde sitios muy alejados. Fijaros, desde Bechdel, que los arqueólogos suponen que es lo que se conoce como Bactria,
prácticamente al lado de la India. Desde allí también le traen tributos y le llevan regalos. Y uno de los que le traen regalos precisamente, que es el príncipe de Bectén, a la cabeza de los muchos regalos va su hija mayor, una mujer muy bella, dice el texto, que es un regalo del propio jefe de Bectén para el faraón. O sea, se la cede como esposa. Ramsés II, al ver a aquella mujer hermosísima, queda prendado de ella y efectivamente pues le da un nuevo nombre, que es Neferure, que es algo así como la hermosa de Ra, y la convierte en gran esposa del rey. Eso dice el texto. Se la lleva a Tebas con todos los regalos. Bien, pues poco después, no, 1 año y 3 meses después, resulta que viene un hombre, una delegación de Bectén, diciendo que la hermana de Nefrure, de la princesa Benres, la hermana menor, está enferma. Que por favor, Egipto, que tiene esos magos fabulosos, esos doctores versados en todo tipo de conocimientos, de sabiduría médica y mágica, por favor que vayan a ver a la princesa Benres porque está mala. Bueno, pues allá va el faraón y dice a sus escribas, a ver, algún voluntario, vosotros que sois escribas, vosotros que sois magos, para que vaya a un sitio tan lejano como Bectén para poder ver qué le ocurre a la princesa. Ahí hay un hombre, Tutemhap, que se ofrece voluntario. Es un Jeriebet, un sacerdote mago, y por lo tanto alguien versado en artes mágicas. Fijaros que es un viajecito de 1 año y 5 meses, porque fijaros dónde tiene que ir, desde Tebas hasta Bectén, atravesar todo ese territorio. Allá va este hombre, tarda 1 año y 5 meses, determina que la princesa está poseída por un aju, intenta echarle, pero él no puede. Así que manda otra delegación a Egipto para que le manden al dios Honsu, que es un dios que está considerado como un carnicero de demonios, alguien que es capaz de acabar con cualquier espíritu. Pues allá van. Los sacerdotes del dios Honsu hacen una especie de duelo de palabras entre 2 aspectos de Honsu. El caso es que se acaban llevando en otra expedición de 1 año y 5 meses a ese dios Honsu, que es ese dios que veis ahí, el destructor de demonios, que viaja hasta Bectén pues con todo su séquito de sacerdotes, etc. Es decir, llega un séquito de Egipto importante. Nada más llegar a Bectén, le está esperando el jefe de Bectén y toda la tropa, los reciben con todo tipo de honores, le llevan al dios hasta la princesa mejora inmediatamente solamente con la vista del dios. Según el texto, tiene lugar una escena alucinante, porque el propio Dios comienza a hablar con el aju, con el espíritu, y le ordena que salga de allí, que tiene que irse donde ha ido. El espíritu, el aju, no es una entidad cualquiera, no es un pequeño fantasma que aparece desde el infierno, es un aju, es un mago del otro lado, y le dice, Honsu, o tú, al que yo mismo adoro, al que no tengo ningún poder contra ti, concédeme al menos una salida honorable. Por favor, haz que el jefe de Bectén me conceda una noche, un gran banquete en mi honor, y yo volveré donde tú me digas si me concedes para no salir con el rabo entre las piernas, como quien dice, ¿no? Y efectivamente, pues el dios Honsu le dice, así sea, venga, el jefe de Bectén te hará este favor, dará una cena en tu honor y luego tú ya podrás volver. Y así ocurre. El dios Honsu luego se queda 3 años y 9 meses porque el jefe de Bectén dice, un dios tan poderoso, en vez de devolverlo a Egipto, mejor que se quede en casa y que nos eche una mano. Al final acaba soñando con que el dios se convierte en un halcón y sale volando a Egipto, y él lo interpreta como, ya está bien, tengo que volver a casa, y pues lo devuelve con una gran cantidad de regalos. Pero esto, como os digo, que está puesto en la estela de Benres de manera pues alucinante. Tú estás leyendo una conversación de un dios con un espíritu, diréis, ¿cómo es posible? Pues es muy sencillo. El dios era llevado por porteadores, por sacerdotes llamados huabu, los puros. Los sacerdotes, los huabu, movían la estatua del dios. Ellos decían que el dios les impulsaba. El caso es que el dios andaba moviéndose, ¿no?, a un ritmo en el que los huabu, me imagino que en algún estado de conciencia más o menos alterado, lo movían. Todos esos movimientos eran interpretados como una conversación con el espíritu que estaba poseyendo a la princesa, que seguramente hablaba por su boca, ¿no? Así que esa conversación para los egipcios era real, pero no era ni más ni menos que el movimiento de los huabu, que hacían moverse al dios en un sentido, en otro, y decir sí, no, te concedo, etcétera. Pero fijaros, la primera
la descripción de una posesión y de un exorcismo. Los fantasmas del otro lado son terribles. Hemos hablado de los Aju, que son los glorificados, pero aquellos que no van a llegar al juicio de Osiris, aquellos que están condenados por ser malos, son personajes terribles. Fijaros cómo están ahí representados. Son los Mut, los no justificados, van a ser devorados por Ammit o no tardarán en ser capturados por algún genio del más allá que los devore. Están representados atados, con las manos atadas a la espalda, sin cabeza. A veces se les representan con las cabezas vueltas hacia atrás y los pies vueltos hacia atrás. Y era una creencia de los egipcios que así podían aparecer en el mundo de los vivos. Y entonces querían llevarse, porque están condenados a alimentarse de impudicias, a alimentarse de excrementos, de lo peor, del fango y también de las criaturas. Y uno de los temores de las madres egipcias era precisamente que uno de estos ajus terribles, hay algunas descripciones en algunos libros de magia en los que se dice que un ser terrible, espantoso, con el vientre vuelto hacia arriba, con la cabeza vuelta hacia atrás y los brazos vueltos hacia atrás, está acechando en la oscuridad tratando de llegar hasta el niño pequeño, ¿no? Y un sacerdote, un Jeriebet, está diciéndole: no vas a llegar hasta este niño, no le besarás, que es una forma de decir que se va a llevar su corazón y su alma. Fijaros en esas representaciones terribles. En el libro de las cavernas, que es una imagen que tenéis ahí a la izquierda, hay uno de estos Mut, unos 4 Mut que están siendo cocidos en una olla. En el más allá están sufriendo todo tipo de desgracias. En este otro lado, en arriba a la derecha, están en un mar de fuego. ¿No os recuerda nada esto? Es la condena de los malos en la propia religión cristiana. ¿Dónde van a parar los malos? Al fuego del infierno. Son cocidos en la olla de Satanás, ¿no? Pues fijaros que los coptos, los primeros cristianos, nos dejaron mucha iconografía que ellos mismos heredaron de sus ancestros paganos. Es decir, evidentemente hubo una transición, un momento de transición en el que esos primeros cristianos egipcios estaban imbuidos de su propia cultura anterior y nos dejaron todo este tipo de iconografía. Es decir, el concepto que tenemos del infierno ahora mismo se parece mucho a este que nos muestra el libro de las cavernas, a estos mares de fuego en el que las almas de los impuros, de los injustos, pues acaban quemándose y cociéndose. Fijaros, esto es lo que os hablaba antes. El libro de la madre y el niño. El papiro Berlín, conocido por los arqueólogos como el papiro Berlín 3027. Y aquí un hechizo de un sacerdote lector. Ahí veis un Mut perfectamente espantoso apareciendo desde el otro lado. Y fijaros en la terrible imprecación. Dice: sal, tú que has venido de la oscuridad, que has entrado sigilosamente con la cara vuelta, imaginaros, con la nariz hacia atrás, y que has fracasado a la hora de encontrar lo que venías a buscar. Sal, tú que has venido de la oscuridad, que has entrado, repite la letanía. ¿Has venido para besar a este niño? No dejaré que lo beses. ¿Has venido para hacerle callar? No voy a dejar que le silencies. ¿Has venido a hacerle daño? No dejaré que le hagas daño. ¿Has venido a llevártelo? No dejaré que te lo lleves. Me he asegurado de protegerle contra ti con trébol, el cual te obligará, y con el ajo que te hará daño, y con mi dulce, amargo para aquellos como tú, con miel dulce, amarga como aquellos como tú, y con la cola de un pescado abdu, con la quijada de una vaca negra y con la espina de una perca. ¿No resulta curioso uno de los elementos, uno de los componentes? Que el ajo. El ajo era utilizado en el antiguo Egipto precisamente para repeler a los espíritus maléficos que podían venir desde el otro lado, algo que también heredaron los romanos y los griegos. También el ajo era considerado como un elemento protector contra hechiceros y todo tipo de personajes del más allá, y evidentemente pues entra también en la mitología eslava, ¿no?, como protector contra esos espíritus demoníacos que son los vampiros. Bueno, pues aquí aparece ya en muchas conjuros de este tipo. Seguramente estamos hablando de la magia de los muertos, por un lado, que son magos poderosos cuando han llegado al otro lado, y de esos libros, del libro de los muertos, pero evidentemente la magia, como os digo, tenía su aspecto más cotidiano. La forma más fácil de hacer magia, por decirlo así, es la magia talismánica, es llevar algo que te proteja y que se realiza con materiales más o menos sencillos, dependiendo de tu capacidad económica. Aquí tenéis algunos ejemplos. Están catalogados cientos, miles, de hecho, de amuletos diferentes procedentes del antiguo Egipto. Veis aquí algunos de los más conocidos, ¿no? El escarabeum, el uyat, el ojo, la mano de Atum. ¿Veis esto? No sé si os suena de algo. También aparecen así. Las figas, el mal de ojo. El mal de ojo era una creencia también en Egipto. Era el irte bate, la mirada que mata. Ni siquiera eso es nuestro realmente. También ellos creían en ese tipo de poder. Una imagen del dios Bes, que fue también cogida por los egipcios. Del dios Bes ha dado nombre a nuestra isla Ibiza.
Los egipcios, los cartagineses, evidentemente, los cartagineses, que son de ascendencia fenicia, cuando llegaron a Ibiza, cuando vieron que en esa isla no había animales ponzoñosos, ellos pensaron que era gracias a que aquello era un paraíso del dios Bes, que es un geniecillo de origen nubio, africano, negro, y que era un genio contra todo tipo de animales tóxicos, de animales ponzoñosos, contra genios, etc. Bueno, pues ha dado incluso nombre a un lugar como Ibiza, el nudo de Isis, el Ankh, la llave de la vida, seguro que todos los conocéis. No me voy a meter mucho con ello porque son muy populares, son muy conocidos. Una curiosidad. Incluso algo que es tan conocido para nosotros como los tatuajes, ¿no? Tan de moda ya en nuestro tiempo. Ni siquiera los hemos inventado nosotros, tampoco son de origen polinesio, que evidentemente también tienen su propia forma de tatuar, ni de Norteamérica. No, los podéis encontrar en Egipto también. Fijaros, y además con qué mejor talismán. Tú puedes llevar un talismán, puedes llevar un ankh, puedes llevar un ojo de Horus, pero si lo llevas tatuado en el cuerpo, entonces lo tienes integrado en ti mismo. Es decir, es el talismán más directo, por decirlo de alguna manera. Estas son las momias de Gebelein, que están datadas entre los años 3351 al 3017. Estamos hablando del Egipto predinástico, es decir, todavía Egipto no estaba unificado y no había un faraón de las dos tierras. Y ya entonces, fijaros que se realizaban este tipo de procedimientos mágicos, ¿no? Posiblemente se hacían picando sobre la piel con pigmento de carbón, seguramente con hollín. Y en este caso estamos ante la momia de una mujer que en el brazo y en el hombro derecho tiene 4 eses, las podéis apreciar ahí arriba. Y otra de las momias es un hombre que murió entre los 18 cuando tenía entre 18 y 21 años apuñalado, y este hombre tenía en el brazo un toro salvaje y una oveja. Están allí de manera muy desdibujados, pero todavía se pueden apreciar si tienen un poco de imaginación, y una especie de cayado, de algún tipo de vara mágica de tipo religioso que no sabemos concretamente lo que es. Más ejemplos de estos. En Deir el-Bahari apareció la momia de esta mujer, Amunet. Era una sacerdotisa de Hathor, alguien muy importante. Hathor, además, es una diosa muy vinculada a la magia. Es una mujer que vivió durante la dinastía 11, entre el 2134 y el 1991 a.C., y todo su cuerpo está tatuado, en este caso con una serie de patrones geométricos. ¿Veis esa figura, ese dibujo? Pues por detrás, en la cadera, en el pubis, etcétera, y responden a patrones iguales que aparecen en estas figuritas de la derecha, de fayenza, de ese material tan egipcio. Y, bueno, pues parece que está imitando este tipo de patrones, ¿no? Cerca de ella aparecieron también 2 mujeres, 2 bailarinas hatóricas, 2 mujeres danzantes también con un intenso sentimiento religioso y mágico, que pertenecían a la corte del rey Mentuhotep y tienen marcas similares a las de Amunet, la sacerdotisa, y sobre todo en el abdomen. Seguramente eran amuletos o talismanes dedicados a la fertilidad, porque Hathor es una diosa dedicada a la fertilidad. Los hay más, y de carácter todavía más directo, que todavía podemos reconocer. En Deir el-Medina apareció esta momia, la de una mujer de hace ya 3.000 años, la friolera de hace más de 3.000 años, relativamente reciente en comparación con las otras, en la que se encuentran hasta más de 30 tatuajes en su cuerpo. Era probablemente una sacerdotisa de Hathor, no podemos decirlo con exactitud, pero es lo más probable. Fijaros que prácticamente todo su cuerpo está lleno de tatuajes. En las caderas tiene dibujadas flores de loto, en el brazo vacas, que son el animal sagrado de la diosa Hathor, y en el cuello, ahí lo veis en la imagen de arriba, hay 2 babuinos a la derecha, son dos monos saludando al sol, símbolo también, son animales sagrados del dios Tot, del dios de la magia, y fijaros abajo 2 ojos, 2 uyat perfectamente tatuados sobre el cuello. El doctor que examinó esta momia decía: la mire por donde la mire, los 2 ojos de oro me están mirando desde la momia, ¿no? Con ese sentimiento medio poético del cual los doctores no tienen por qué carecer, claro que no. Magia talismánica, que los magos egipcios, sus vecinos, estaban tan acostumbrados a asociar, como decía, tatuajes permanentes, o a veces se pintaban hechizos sobre la piel, a veces sobre la lengua. Por ejemplo, hay un conjuro en el que se dibuja a la diosa Maat en la lengua del mago. Pues algunos de esos tatuajes eran permanentes, otros no, pero sus vecinos, los vecinos de Egipto, asociaban a los sacerdotes y a los magos egipcios con esos tatuajes. Hay el autor clásico, Celso, anticristiano, muy anticristiano del siglo II, pues se hizo eco de una tradición, de una
leyenda promovida sobre todo por los rabinos más anticristianos judíos, pues en las que se decía que en realidad el padre de Jesús había sido pues un soldado romano llamado Pantero o Pantera según las diferentes traducciones. Decía también Celso que Jesús en Egipto, una vez que había estado en Egipto, recordad cómo la familia sagrada viajó hasta Egipto para huir de las persecuciones, pues allí se había criado, había aprendido magia y a su regreso traía tatuajes mágicos. Esto lo dice, es una de las cosas que dice Celso. Marcos, Mateo, también dicen que los fariseos le acusaban de expulsar demonios gracias a Beelzebú. Le acusaban también un poco de ser un hechicero que había venido de Egipto y conocía las artes mágicas de ellos. Pero además es que ahora incluso hay una controversia en determinados sectores cristianos, sobre todo protestantes, en los que se dice que posiblemente el propio Jesús realmente sí estaba tatuado. En el Apocalipsis 19... En el versículo 16, la Biblia de Jerusalén dice: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces algunos están ya diciendo, es que posiblemente no es que sea algo metafórico, si lo llevaba escrito es que probablemente a esa altura de la túnica lo llevara realmente pues tatuado, ¿no? ¿Hasta qué punto estaban asociados el tatuaje y el conocimiento de la magia procedente de Egipto? Maldiciones, seguro que todos habéis oído. Lo que estoy haciendo aquí es estoy entresacando cosas de mi libro Magia en el Antiguo Egipto y algunas otras cosas que también trato en ellas en Objetos Malditos, que es otra obra en la que me ocupo de este tipo de cosas, ¿no? De dónde procede eso de la idea de la maldición. Y la maldición entre los egipcios, pues seguramente todos habéis oído hablar de la famosa maldición de Tutankamón, ¿no? Presuntamente, al abrir la tumba de Tutankamón habría aparecido también una tablilla en la que había escrito una maldición. Eso se perdió. Probablemente sea pues algo que los periódicos más amarillistas de la época utilizaron para darle más bombo al descubrimiento, etcétera. No se descubrió nunca más esa tablilla. Algunos han llegado a decir es que nunca se han hecho ese tipo de maldiciones, fue un invento de la prensa. Pues no, ni tanto ni tan calvo. Es decir, realmente no apareció nunca esa tablilla de la cual se habló, no tenemos ninguna constancia de ella. Pero sí hay maldiciones escritas en algunas tumbas, sobre todo en el Imperio Antiguo, en algunos particulares en el Imperio Antiguo. Hay, por ejemplo, fijaros en esta estela de piedra, es la estela de donación de mentes, está datada en la segunda dinastía y bueno, pues pertenece a lo que se llama el tercer periodo intermedio, un periodo de crisis entre el 1070 al 650 a.C. Aquí nos están hablando de una donación de tierras a un templo y se menciona de manera expresa una maldición para cualquiera que trate de apropiarse de ellas. Se pone a los dioses como garantes del juramento y se les pone a ellos también como policías para que ese juramento sea respetado. Es decir, si alguien trata de hacerse con esas tierras, los dioses le castigarán con una maldición. Pero en las tumbas también. En las tumbas, como todo, como digo, del Imperio Antiguo. Ag-Tifi advierte desde su tumba muy seriamente a todos aquellos que le van a suceder a otros gobernantes de que si hacen daño al ataúd, que si entran en su terreno sagrado, en su tumba, de mala manera, las consecuencias van a ser nefastas. Él mismo se ocupará de ello. Algunas son más terribles todavía. Por ejemplo, Kentika Ikeji amenaza, otro difunto, amenaza con atemorizar y perseguir al que pase por su tumba de modo impuro. Eso significa que le va a ir a buscar mientras está durmiendo y que le va a fastidiar con apariciones y le va a causar bastante daño, enfermedades y sustos, bastantes sustos. Maldiciones posteriores, después del Imperio Antiguo, pues hay menos, pero las hay. Y algunas incluso más terribles en cuanto a sus términos que estas. Por ejemplo, Zahi Hawass, este famoso egiptólogo egipcio que seguramente conocéis, en su libro Valley of the Golden Mummies, el Valle de las Momias de Oro, nos habla de una maldición en la que se dice lo siguiente: malditos sean aquellos que perturban el descanso de un faraón. Los que rompan el sello de esta tumba morirán por una enfermedad que ningún médico podrá diagnosticar. Terrible, más todavía, en Giza, en la tumba de Peteti, un artesano que trabajó en la Gran Pirámide, que el cocodrilo se revuelva en el agua contra todos los que entren en esta tumba y hagan daño y la destruyan, y que las serpientes se revuelvan contra ellos en tierra, que el hipopótamo se revuelva contra ellos en el agua, que el escorpión haga lo mismo sobre la tierra, es decir, que no tenga descanso en ninguno de los elementos, ni en tierra, ni en mar, ni en aire. Y como curiosidad acerca de las maldiciones, pues os hablaré de este objeto que es conocido como la momia de la mala suerte. Fijaros que es un objeto bellísimo, es una tapa de un sarcófago que se puede admirar en la Sala 62 del Museo Británico. Está catalogado allí como el objeto EA22542.
Bueno, hay una leyenda en torno a ella que podéis ver por internet, copiada en miles de sitios de un lado para otro, en la que nos cuentan la extraña historia de este objeto, que habría aparecido en 1890 en Luxor. Se trataría de un sarcófago que contendría el cuerpo de una princesa sacerdotisa de Ajenatón, allá en el siglo XIV a.C., los tres aristócratas, jóvenes aristócratas, que estuvieron por allí cuando se descubrió, la habrían comprado. Uno de ellos se volvió loco, otro se disparó en la pierna, otro llegó a Inglaterra pero tuvo un accidente que le dejó pues, prácticamente con las piernas inmóviles. Luego se dijo que lo compró un empresario, que hubo un incendio, que murieron 3 de sus familiares, que en el Museo Británico empezaron a ocurrir cosas raras donde estaba la momia, que uno de los fotógrafos que catalogó el objeto y sacó fotografías, pues encontró al revelarlo que un rostro horrible le estaba mirando desde la fotografía, se volvió loco y se suicidó. Aparece también en la historia que un coleccionista al final, porque el museo se quiere desprender de ella por tanta muerte y tanta locura, un coleccionista la compra. La propia Elena Petrovna Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica, es llamada por este coleccionista para exorcizar el terrible poder de la momia. Este hombre no lo consiguen, este hombre al final acaba hablando con un arqueólogo de Nueva York y se lo vende, y la momia habría ido en el Titanic, camino desde Inglaterra hasta Nueva York, comprada por este hombre, el 10 de abril de 1912, y la momia habría sido la culpable, ni más ni menos, que el hundimiento del Titanic. Menuda película. Es absolutamente falsa, la vais a encontrar en montones de páginas de internet copiadas los unos de los otros, no tiene ni pies ni cabeza y no tiene, para empezar, es que no es nada más que es la tapa de un sarcófago, no hay momia maldita. Por supuesto, si se hundió con el Titanic, qué porras hace todavía, que todavía podéis verla en la sala 62 y admirar su perfecta factura. Y no hay esos 3 aristócratas y jóvenes ingleses que sufrieron una desgracia atroz para toda su vida, no existen, porque en realidad fue donada al museo por Arthur Wheeler en 1889, no en 1890, tampoco es una sacerdotisa de Ajenatón, es del siglo X a.C., y no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos han dicho. De hecho, sencillamente es la tapa de un sarcófago a partir de la cual pues, se ha montado toda esta película, digna de una película, evidentemente. Pero sí, existían maldiciones, existían amarres. ¿Os acordáis de antes cuando os puse la foto de esa muñeca vudú y os decía que es un ejemplo perfecto de magia imitativa, de magia simpática, de magia contaminante? Y diréis, magia vudú, eso nació en las Antillas, nació con esas fusiones, ¿no?, entre el catolicismo de los colonos y aquellas creencias que traían los yoruba, las gentes de África, etc. No. Las maldiciones a base de muñecas las podéis encontrar prácticamente en todo el mundo, desde Japón hasta los indios nativos en Estados Unidos, y las podéis rastrear, por no salirnos de nuestro propio entorno cultural, hasta Egipto. Fijaros en estas figuras. Aquellos son cuencos en los que los sacerdotes, los Geriebet, ponían los nombres de los enemigos del faraón y del estado de los enemigos de Egipto en ellos, y luego eran sometidos a rituales de execración, de maldición. Eran rotas contra el suelo, arrojadas al fuego, escupidas, alanceadas, tratadas de la peor de las maneras porque representaban a los enemigos de Egipto. Y en algunos casos se les daba figuras humanas, como en este caso. Fijaros abajo, están metidas hay una de ellas metida como una especie de tumba, tienen formas humanas. La de arriba, que es más tardía, a la izquierda, veis esa figura en la que prácticamente pues se puede apreciar el peinado de la cabeza. En rojo es como debe escribirse aquello que es malo, y por lo tanto ahí está escrito el nombre de los enemigos a los cuales se quiere destrozar, o alguno en concreto, y esto, como os digo, pues era utilizado en rituales en los que se la lanceaba, se le escupía. Lo peor de todo era incluso eran introducidos en recipientes con orina para que el enemigo se fuera pudriendo lentamente mientras la orina hacía efecto también sobre la muñeca. Fijaros qué inquina, hasta qué punto. Lo que veis más a la derecha son objetos de lo que ahora mismo llamaríamos amarres, es decir, hechizos amorosos. Fijaros en esta figura de la derecha, impresionante, que tiene 13 clavos de bronce puestos sobre diferentes puntos estratégicos de su cuerpo. Es la representación de una mujer que está en una posición, fijaros, humillada.
está de rodillas, está con las manos atadas a la espalda, está en la posición con la que se representan a los enemigos, a los guerreros que han caído y han sido hechos prisioneros, humillados ante el vencedor. ¿Por qué? El hechicero o el que ha pagado al hechicero para que haga esto, lo que quiere es vencer la voluntad de esta mujer para que ceda a sus pasiones. Es un amarre, es un hechizo de amor. Apareció al lado de un pergamino en el que se entregaba a esta pobre mujer pues a los demonios hasta que no cediera, prácticamente que enloqueciera y sufriera todo tipo de penurias hasta que no se entregara a los deseos de la mala persona, que fijaros que hay que tener mala voluntad para hacer esto, que cediera a sus deseos. El del que está a la izquierda, mucho más burdo, es probablemente, que no lo sabemos muy bien, podría ser también o bien para maldecir o bien para anular, siempre es anular la voluntad del otro, o para hacerle daño o para conseguir de lo que quieres. En este caso, pues satisfacer los apetitos sexuales del que sea. Fijaros en lo que tiene, veis en el abdomen un círculo y dentro una sustancia, algo puesto allí como una especie de hilos, de hebras, es cabello humano. Esto está en el Museo de Londres. Probablemente sea lo que os decía antes, un testigo, algo de la víctima a la cual se quería de alguna manera maleficiar. En este caso probablemente sea, lo más probable es que sea también un hechizo de amarre, es decir, un hechizo de amor para tratar de forzar la voluntad de la persona que está siendo representada en esa figura para que ceda a los deseos de la persona que pagó por esto. ¿Hasta qué punto se creía realmente en el poder de la magia? Bueno, pues era estatal, como os digo. La gente, por ejemplo, que luchaba de esta manera mágica contra los enemigos del Estado eran sacerdotes, eran Geriebet, sacerdotes lectores. Y os voy a llevar a un caso de criminología antigua, muy antigua, en el que la magia tiene mucho que ver. Daros cuenta de este personaje. Mirad, es una momia, no sé si veis algo raro, si habéis visto otras fotos de momias. No es que esto no esté acostumbrado a ver millones de fotos de momias, pero ¿no veis este extraño pañuelo que tiene en el cuello? Eso no aparece en otras momias. Es algo que sorprendió a los arqueólogos cuando lo vieron, es como una especie de pañuelo que está alrededor del cuello. Este señor es Ramsés III, de la misma dinastía que Ramsés II, es decir, todavía cuando Egipto tenía un poder. Poco después de él empieza la decadencia, ¿no?, de Egipto. Ahí está con sus brazos y tal, pero ese extraño pañuelo en el cuello, no se decidieron a retirarlo por miedo a dañar a la momia y se quedó ahí. Esa es una imagen de Ramsés II, una de sus estatuas, y ahora fijaros en esta. Esta es una momia que apareció pues cerca también de la propia momia de Ramsés III. Los sacerdotes, en un momento dado, cuando el Valle de los Reyes fue expoliado, de hecho, la única momia que se ha encontrado allí que no ha sido robada por ladrones de tumbas fue la de Tutankamón. El resto fue expoliado de tal manera que los sacerdotes en un momento dado sacaron a todas las momias del Valle de los Reyes y las escondieron en una gruta para evitar que los ladrones se apoderaran de sus cuerpos, ¿no?, porque eso es destrozar prácticamente su vida en el más allá. Y se encontraron con esto, con esta momia. Fijaros su aspecto. Algunos periódicos amarillistas le han dado el nombre de la momia aulladora. Los arqueólogos lo conocían como el desconocido porque mientras que el resto de las momias tenía un tratamiento pues sagrado, faraónico, este hombre apareció envuelto en una piel de cabra, un elemento que es considerado mancillante, impuro dentro de la concepción egipcia de la muerte. Apareció en un sarcófago de cedro. No le habían momificado bien, se habían dejado los órganos internos que eran extraídos y guardados en los llamados vasos canópicos. Lo habían momificado de una manera pues rudimentaria, no había textos mágicos dentro del sarcófago y apareció eso envuelto en una piel de cabra junto a momias reales, ¿no? Eso fue un misterio, algo muy extraño, muy extraño. La solución se ha encontrado hace muy poco. Os voy a hablar de una conjura, de un hecho político curiosísimo que ocurrió precisamente en tiempos de Ramsés III, cuya momia habéis visto antes. Y luego vais a entender el porqué de ese pañuelo y el porqué de esta extraña momia y de ese gesto auténticamente aterrador que sorprendió incluso a los propios arqueólogos que están pues acostumbrados a ver de todo, trozos de momia, un brazo por aquí, una mano por allá, e incluso a ellos les impresionó. Tenemos la historia de este caso, como digo, historia de la criminología, pero en su estado más primigenio. En un papiro de 1155 a.C., que es justo el año en el que murió Ramsés III, o sea, recientito, fresquito. Bien, pues este papiro está dividido en tres fragmentos, uno de ellos está en Milán,
Y ahí nos habla de una conjura que tuvo lugar cuando Ramsés III era ya un anciano, tendría prácticamente unos 60 años. Allí la segunda mujer del faraón, la reina Tigi, quería acabar con la vida del faraón y poner a su hijo Pentaur en lugar del hijo que estaba predestinado a ser faraón, que sería Ramsés IV. Esto fue una conjura que la reina Tigi forjó en Casa Gerenet, lo que se conoce malamente traducido como el harén real. ¿No? Casa Gerenet era un sitio, no era un harén precisamente, era donde vivían la mujer principal del faraón, las otras mujeres, los hijos del faraón, y era además un sitio con bastante influencia política porque las mujeres del faraón también tenían su importancia política, vivían allí nobles, etc. Bueno, pues la reina Tigi se conjuró con 6 esposas, mujeres que trabajaban allí, de los hombres de las puertas del harén, guardianes del harén. Empezó a tejer, ¿no?, toda esta trama para acabar con la vida del rey en un momento dado. ¿Cuándo? Cuando tuviera lugar la fiesta Sed, una fiesta sagrada que cada X tiempo los faraones realizaban. En este caso iba a tener lugar en el templo de Yapet, y pues ahí asistiría el faraón y haría una serie de ritos, que ya estaba anciano, para volver a regenerarse, para volver a decir: todavía sigo siendo un faraón fuerte, capaz de traer la prosperidad a Egipto. Aprovecharían ese momento para darle muerte. Bueno, el papiro nos habla en realidad de un juicio en el que se dice: estas malas personas conjuraron contra el rey. Hasta ahora se pensaba que les habían cogido infragantis y que habían conseguido detener la conjura. Y tenemos prácticamente todos los detalles del juicio. Entre ellos la participación de un alto oficial llamado Hui, que le pide a otro alto cargo, a Pen Huibin, que le dé un libro de magia de la biblioteca del faraón, de la biblioteca privada del faraón, un libro de magia. Y en el texto leemos lo siguiente: llegó a ese lugar grande y profundo al lado del harén y comenzó a fabricar muñecos de cera que representaban a la gente, y grababa inscripciones en ella con el fin de obstaculizar la labor de tropas y de jueces embrujándolos. Es decir, querían utilizar la magia, no solamente confiaban en sus cuchillos, también querían tener el apoyo de la magia. En uno de estos fragmentos, en el papiro Rolling, se sigue hablando de Hui, el gran criminal Hui, que fue portaestandarte de infantería. Esto no es algo baladí, es decir, era alguien muy cercano al rey y muy próximo a él. Hizo hechizos para obstaculizar y aterrorizar, y también hizo figuras de cera, de dioses y de ciertas personas, con el fin de debilitar sus extremidades, y los puso en manos de Pebecamen y a otros grandes criminales, diciendo: tomadlas, y ellos las tomaron. Hubo juicios. Hubo un primer juicio. Se dio a 12 jueces potestad total para juzgar aquello, y en un primer juicio fueron condenados 10 funcionarios, las 6 mujeres del harén, 4 cabecillas, 2 de los cuales conocemos que eran la reina Tigi, evidentemente, y el príncipe Pentaur. Y bueno, al final acabaron 40 personas implicadas, todas ellas. Aquello fue un escándalo, porque eran todos parientes del faraón, es decir, gente muy próxima y muy allegada a él, hasta 40 personas. Ramsés III, yo creo que alucinaría, ¿no?, al ver lo tremendo de la conjura, y sobre todo es que era su segunda mujer, además la que estaba metida en el ajo, por decirlo así. Además nos dice el papiro que 5 jueces de los 12 habían mantenido relaciones con las mujeres del harén. Las mujeres del harén, ya metidas en el juicio, trataron de influir sobre los jueces, pues teniendo relaciones sexuales con ellos, tratando de comprarlos, de enamorarlos y comprarlos. Se dice en ellos, además, que el propio Hui había hecho figuritas para tratar de amarrar a los jueces y tratar de hechizarlos para que cayeran en las manos de estas mujeres, ¿no? Uno de los jueces, fue condenado a muerte, porque las relaciones las tuvieron al final. 3 acabaron con las narices y las orejas cortadas. A los grandes criminales se les hacía eso. Tú veías la cara de esa persona y sabías que había hecho algo muy grave. Y uno de ellos, pues, mereció una severa reprensión. De aquellos juicios, hubo 28 condenados a muerte. 6 de ellos fueron obligados a suicidarse en público, a quitarse la vida delante de todo el mundo. Los cuerpos, una vez que fueron muertos, fueron arrojados al fuego. ¿Para qué? Para evitar que pudieran tener ninguna vida más allá de la muerte. Es decir, acabaron con sus cuerpos físicos y con sus almas. De tal gravedad era el crimen que habían cometido. Y 4 de los condenados, los 4 cabecillas, fueron condenados a suicidarse en privado. Es decir, se les dio ese honor, ¿no?, por ser quienes eran. El príncipe Pentaur, se nos dice además, fue momificado de una forma ignominiosa. De la reina Tigi ni siquiera se habla ya.
fue relegada al olvido. Su nombre no aparece nada más que en estos papiros. No se la encuentra en parte ninguna, precisamente, aunque fuera la segunda esposa del rey. Algunos sospechan que fue quemada viva, a lo mejor, y quemada precisamente también para que su cuerpo pues, no tuviera su doble no tuviera un cuerpo al que poder regresar. Y el príncipe Pentaur sí sabemos eso, que se quitó la vida, en privado al menos se le dejó esa gracia, ¿no?, por decirlo así. Bien, ¿recordáis la momia del desconocido E? ¿Recordáis esa momia de Ramsés II? Como os digo, los arqueólogos hasta hace poco pensaron que los conjurados habían sido pillados, cogidos de antemano y que en vida todavía de Ramsés III, que habría muerto ese año, pues habían sido condenados. Pues no, nos encontramos con una sorpresa. En el año 2012 se hicieron radiografías y tomografías sobre esa momia de Ramsés II, es la que veis arriba, ahí veis el famoso pañuelo. ¿Sabéis lo que reveló la tomografía? Ramsés II, ese pañuelo, lo que oculta es una horrorosa cicatriz de oreja a oreja. El dedo gordo del pie, creo que del pie derecho, el pulgar, había sido amputado. Todo indicaba que alguien se le había echado por detrás a Ramsés II y le había seccionado el cuello con un objeto cortante, un cuchillo, mientras con un objeto cortante más amplio, posiblemente un hacha, otro que le vino de frente, le golpeó de tal manera, a lo mejor pudo moverse y le acabó amputando el dedo del pie. Es decir, Ramsés III no sobrevivió a la conjura, murió en esta conjura en la que se mezclan política, magia, etc. Acordaros de Huy, de su libro de magia y de esas figuras de cera. Después se hizo un análisis genético de la momia del desconocido E. Fijaros cómo está el desconocido E. El desconocido E, al hacer el análisis genético y compararlo con la cadena genética del propio Ramsés III, tienen tanta relación, es tanto el parecido que hay, que no queda más remedio que pensar que son padre e hijo. El desconocido E ahora ya tiene un nombre, es el príncipe Pentaur. Y todo indica, todos los análisis hechos sobre la momia indican que murió asfixiado. Y con esta postura espantosa y esa boca abierta de este modo, todo parece indicar que se colgó en sus dependencias, en sus habitaciones, que fue la última gracia que se le concedió. Fijaros, historias de la historia, como decía ayer. Qué curioso. Evidentemente, no toda la magia de Egipto tiene estos tintes, ¿no?, tan siniestros. Los magos, los sacerdotes egipcios... No sé cómo vamos de tiempo. Dadme un toque que se me va el santo al cielo. Pues, nunca mejor dicho, con tanta muerte. Fijaros que los magos egipcios también, evidentemente, pues tenían este otro lado positivo. Eran grandes sanadores. Algunos de los sacerdotes dedicados a determinados dioses eran grandes sacerdotes y sanadores. Fijaros, de los primeros médicos que tenemos un nombre propio al cual podernos referir a ellos como sabios, primeros sabios en la medicina, está Imhotep, que veis ahí representado a la izquierda. Fue visir, fue el hombre responsable de esa primera pirámide, que la pirámide escalonada, la pirámide de Zoser, de Saqqara, en la que en una primera mastaba, es decir, en un primer monumento funerario en forma de banco, se le ocurrió vamos a crear otra mastaba un poquito más pequeña encima y otra más pequeña encima, y tenemos una especie de montaña hacia el cielo, ¿no?, para que el faraón muerto ascienda como si fuera una escalera. El siguiente paso fue hacer una pirámide, como las que ya conocemos, las de Keops, etc. Pues fue el primero que dio este paso, un arquitecto genial, pero también, sobre todo, un médico y un mago para las generaciones futuras, de tal modo que fue deificado y la gente acudía a los santuarios de Imhotep para pedirle que les sanara. Lo mismo que ahora se va a santuarios, como se va pues, a santos especializados en tal o en cual dolor de cabeza. Los egipcios iban a los santuarios de Imhotep a pedirle que, como médico que sobrevivía todavía en el otro lado y había alcanzado el carácter de Ahu, de glorificado, les ayudara. Amenhotep era otro médico muy conocido, muy famoso, al cual también se iba a visitar. Ambos tenían capillas en el templo de Hatshepsut, esa maravilla arquitectónica, y hasta allí iba la gente pues, a orarles. Relacionados con la medicina estaban los sacerdotes de la diosa Sekhmet. Seguro que muchos la conocéis, es la diosa con cabeza de leona, esa que veis a la izquierda, es una representación del templo de Komombo, la que veis ahí, y los Wabu Sekhmet, los sacerdotes de Sekhmet, los sacerdotes que estaban dedicados a la diosa, eran considerados como
poderosísimos magos, pero sobre todo como magníficos sanadores. Fijaros que se decía de Sekhmet, era una diosa furiosa, una diosa del amor, pero del amor guerrero, de la pasión, una diosa que podía enfermar. Cuando las aguas del Nilo bajaban, dejaban pues aguas estancadas en muchos sitios, era un momento terrible porque aparecían enfermedades. Evidentemente esas aguas ahí retenidas pues eran un foco de enfermedades, y se suponía que durante un tiempo la diosa Sekhmet furibunda mandaba terribles enfermedades y pestes a Egipto. Era un momento terrible, y aquella misma que mandaba sus 7 flechas, sus 7 mensajeros de la muerte, tenía también, lo mismo que tenía el poder de dar la muerte, tenía el poder de dar la vida. Los sacerdotes, por lo tanto, eran versados en todo tipo de conocimientos mágicos. Era muy curioso porque aplicaban una medicina empírica, pragmática, que se ha demostrado que utilizaban elementos pues muy bien diseñados, que realmente tenían un funcionamiento pues real, que funcionaba sobre heridas, sobre enfermedades, etcétera, pero eso ellos no podían desligarlo desde su punto de vista mágico, de modo que digamos que el tratamiento real que sanaba al enfermo iba acompañado de conjuros y de salmodias a los propios dioses. La otra diosa que veis ahí es la diosa Escorpión, la diosa Serket, y sus sacerdotes y aquellos que le estaban dedicados eran expertos sobre todo en curar todo tipo de picaduras de bichos ponzoñosos, ¿no? Como escorpiones, serpientes, etc. La magia para curar, además, tenía sus propios sanatorios. Este es el sanatorio en Denderah, en el templo de Denderah. Allí a la derecha había una especie de piscina en la cual pues, la gente enferma iba ahí para tomar unos baños. Las aguas se hacían pasar por unos túneles en los que se habían grabado jeroglíficos que eran fórmulas mágicas. El agua, por lo tanto, pasaba por allí y se impregnaba del poder de la palabra sagrada, de la palabra de los dioses, y llegaba hasta los cuerpos enfermos de los que se bañaban en ellas. No todo el mundo tenía la facultad de poder ir a Denderah a darse un bañito por allá en el templo, de modo que lo que se hacían también eran estas estelas, como la que veis, la famosa estela de Metternich, a la derecha, donde fijaros que está absolutamente cubierta de jeroglíficos que son fórmulas mágicas. El agua se hacía pasar a través de la estela y ese agua obtenía el poder sagrado, la fuerza mágica que estaba imbuida en esas fórmulas mágicas. En esta otra estela se ve al dios Horus, dios joven, manteniendo cogidos de las manos a todo tipo de animales, simbolizando el poder sobre la enfermedad. Y fijaros también, pues son solamente algunos ejemplos, hay montones de ejemplos sobre el arte de curar, tanto mágico como médico, en Egipto. Lo que veis a la izquierda es una representación de la diosa Tueris, una diosa muy querida sobre todo por las mujeres que estaban a punto de dar a luz o aquellas que habían dado a luz. Era la diosa partera por excelencia. La diosa Tueris es una hembra de hipopótamo. Curiosamente, el hipopótamo macho es un símbolo del mal, es uno de los animales asociados al dios Set. Tened en cuenta que el hipopótamo, incluso casi más que los cocodrilos, eran el responsable de la mayoría de las muertes que ocurrían en el río. Son animales terribles y corren más de lo que parece, por mucho que vea su peso, en el agua se mueven con una agilidad espantosa y mataban a mucha gente. Los cocodrilos, como digo, pues también. Sin embargo, la hembra de hipopótamo era considerada como un personaje divino, benéfico. ¿Por qué? Porque la hembra de hipopótamo es amorosa y súper cariñosa con sus crías, de modo que era la representación máxima del amor maternal, ¿no? del amor que siente una madre por sus hijos. Era invocada como una diosa terrible contra todos los genios que aparecían en el momento del parto y que tratarían de llevarse la vida del niño. Fijaros que la mortalidad infantil, evidentemente, en aquellos tiempos pues era terrible. Se suponía que los genios habían conseguido lo suyo, que era llevarse la vida de ese nuevo recién nacido, acabar también con la vida de la madre, por supuesto, con lo cual las representaciones de Tueris, a veces con cuchillos terribles para acabar con esos genios, pues aparecen de un modo pues furioso. En este caso, esta figura, no sé si lo apreciáis, pero las dos mamas de la diosa, hay una de ellas que le falta un pezón y es un agujero. ¿Por qué? Se hacía pasar la leche por ahí arriba, esa corona que veis con serpientes, se hacía pasar la leche por esto en realidad es una vasija, está vacía por dentro, y la leche fluía por el pezón cortado de la diosa, con lo cual era una representación de que realmente la leche que pasaba por allí era la leche protectora de la propia diosa, y eso se daba de beber al niño, ¿no? como elemento para sanarle, para curarle de ciertas enfermedades. Por supuesto, magia para adivinar también, y muchas de las fórmulas que tenemos ahora mismo dentro de las mancias que seguimos utilizando hoy en día proceden, cómo no, de Egipto. Hay una parte muy importante para los egipcios que es el sueño. El sueño para ellos es real.
Es decir, lo que ocurre en los sueños está ocurriendo. Lo que pasa es que está ocurriendo en el otro lado, en el lado no visible de la realidad. Es en los sueños donde tú te encuentras con aquellos que ya no están, con tus parientes fallecidos, que te traen mensajes, que hablan contigo, que vienen a ti, mensajes de los dioses. Para ellos era una cosa absolutamente real. Hasta tal punto que los faraones tenían sus intérpretes de sueños. Una de las labores de los Geriebet, de los sacerdotes magos, era interpretar los sueños del faraón, porque eran mensajes que venían del otro lado, ¿no? Procedían de los propios dioses incluso. Hay una estela famosa, la estela de Tutmosis IV, que está puesta entre las dos patas de la esfinge, ahí en Giza. Y en ella se nos habla de cómo Tutmosis IV, antes de ni llegar a soñar ser en faraón, cuando era todavía un joven al cual no le tocaba, pues soñó, estaba cazando por allí. ¿Queda poco? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Va bien? Así, ¿no? Voy acabando. Bien, pues en esta estela se nos dice cómo él estaba cazando por allí, un sol impresionante, por supuesto, y se pone a dormir pues a la sombra de la esfinge, que por entonces estaba cubierta de arena. La habían dejado cubrir de arena y al final pues prácticamente se veía la cabeza y poco más. Él se echó una siestecita a la sombra de la esfinge. Amigo, pero en ese sueño se le aparece la propia esfinge. Y le dice: Tutmosis, te voy a dar el reino de Egipto si me liberas de este peso agobiante que tengo encima. Y así lo hizo. Hizo retirar la arena. Y con el tiempo, cuando no le correspondía, se convirtió en rey. Y para quedar reflejado su agradecimiento y ese sueño que había tenido, que le había dicho que iba a ser coronado rey, Tutmosis IV grabó la llamada estela del sueño que está entre las patas, entre las garras de la esfinge. Otra estela en la que otro faraón reconoce un sueño. Tanutamón, de la dinastía 25, un rey nubio del sur, africano negro, que estaban egiptizados, es decir, prácticamente ya no tenían la cultura nubia primigenia, sino que habían adquirido todas las costumbres y usos religiosos de los egipcios. Bueno, pues este hombre tuvo un sueño, fijaros lo que dice la estela. En el año 1 de su coronación, cuando era solamente rey de Egipto del sur, de un pequeño territorio, porque el norte estaba ocupado por invasores, soñó con dos serpientes, una a su derecha, la otra a su izquierda. Su majestad se despertó y las buscó, pero ya no estaban, evidentemente. Todo esto además suena a parálisis del sueño. O sea, tú esto que haces así y crees que todavía están ahí, no están ya, evidentemente, porque son un sueño. Su majestad preguntó, a quien evidentemente a sus sacerdotes magos, ¿qué significa esto? Y le respondieron: tuyo es ya el reino del sur, toma también el del norte. Una de las serpientes era el reino que ya tenía, por el cual había sido coronado. Y le estaban diciendo el sueño: tienes que coger tus tropas y es hora de echar a los invasores y hacerte también con el reino del norte y coronarte como señor de las dos tierras. Y así fue. También es el del norte. Las dos diosas brillan sobre tu frente. Te otorgan toda la tierra a todo lo largo y ancho sin exclusión. Y efectivamente, Tanutamón organizó su ejército y echó a los invasores y se convirtió, por fin, unificó de nuevo Egipto. Magia para adivinar. Fijaros, una procesión. Ni siquiera las procesiones son algo nuestro. Era típico que en las ciudades el dios fuera llevado, transportado desde el templo en una barca, y era el único momento en el que la población podía verle, porque los templos no son como nuestras iglesias. Los templos egipcios eran la casa del dios. La gente no iba allí a rezar. De hecho, en algunos templos, detrás, en la parte trasera, a veces se representaban unas grandes orejas porque la gente no podía entrar, era terreno sagrado. Y allí iban a contarle a las orejas divinas del dios esa representación, sus penurias y sus peticiones, ¿no? Bueno, pues en el Sancta Sanctorum estaba la imagen del dios y solamente los sumos sacerdotes eran los que podían entrar allí, hablar con el dios, vestirlo, sacarlo, etcétera. Durante una vez al año, durante el festival, se les sacaba en procesión y la gente podía preguntarles. La gente hacía una pregunta, si ellos no sabían escribir, consultaban a alguien que les pudiera hacer en ostracas, en pequeños fragmentos de caliza, de los cuales tenemos cientos, los arqueólogos tienen cientos de ellos, en los que se expresa una pregunta que debería ser contestada con un sí y con un no. Cualquier ciudadano podía detener la procesión, pararla, poner su ostraca delante de la barca del dios. Amón, por ejemplo, era un dios muy profético, del que se consideraba como un gran oráculo, y entonces el dios contestaba sí o no. ¿Os acordáis antes de esa escena de Benres donde el dios Honsu tenía una conversación con el Aju para decirle: no, tú tienes que salirte del cuerpo de la princesa y lárgate, bueno, dame la cena y no sé cuántos? Pues decía antes que eran los cabeceos.
La gente que llevaba, fijaros en los guau, los puros, estaban perfectamente depilados absolutamente todo el cuerpo porque era impuro llevar nada, ni te llevaban nada de animal ni nada de nada, eran vestidos absolutamente de lino, limpio, purificado todo. Ellos decían que sentían el peso del dios que les obligaba a cabecear de un lado para otro, como vemos en algunas procesiones a la hora de maniobrar, pues imaginaros ese dios que hace o cabecea diciendo sí, o se mueve de un lado para otro diciendo no. Y eso era tomado como la contestación del dios a la pregunta que les había hecho. Y esto tenía una magnitud política muy importante, porque algunos oráculos refrendaban a algunos personajes como reyes de Egipto. Es el caso de Hatshepsut. Fueron los sacerdotes de Amón los que dijeron, tú vas a ser reina. Ahí hubo un complot político bastante importante. El oasis de Sigua, que es un oasis en el desierto, al oeste del Nilo, tenía uno de los oráculos más importantes del mundo antiguo, un oráculo dedicado a Amón-Ra, al que iban incluso desde la propia Grecia a consultar, y de entre ellos fue el propio Alejandro Magno. Cuando conquistó Egipto, fue al oasis de Sigua, en el siglo IV a.C., y hasta allí fue hasta el oráculo de Amón-Ra para que Amón le refrendara como directo descendiente también de egipcios y que por lo tanto la corona de ese país que acababa de conquistar le pertenecía de alguna manera, y los dioses habían dicho que sí, tú, Alejandro, tienes que ser el faraón, el nuevo faraón de Egipto. Clarividencia. Sí, los magos egipcios también utilizaban todo tipo de hechizos y de rituales de clarividencia. Seguramente conocéis la típica mancia, la bola de cristal, las mancias hechas a base de concentrarse en una imagen pulida, espejos mágicos, sobre cuencos de agua, incluso en el propio folclore, las hechiceras, las adivinas, etcétera, suelen utilizar ese tipo de cosas para adivinar. También en Egipto estaba esto, todavía es más antiguo. En el papiro de Londres Leiden, que es este que veis arriba, por ejemplo, se nos habla de un rito en el que se tiene que grabar un cuenco de bronce. Se graba la imagen de Anubis, señor de los muertos, se llena de agua, se cubre con aceite para crear una superficie reflectante y a continuación se coge un niño y se le tumba sobre 4 ladrillos. ¿Por qué los niños? Los niños eran considerados como alguien que estaba todavía a medio camino entre el mundo real y el mundo de los dioses. ¿Por qué? Hacía poco que habían venido del otro lado y por lo tanto aún mantenían esa conexión mágica. Los niños en Egipto, fijaros, cuando acabo ya. Vale. Cuando jugaban en los templos o decían cosas raras, pensaban que eran los dioses los que les decían ese tipo de cosas y estaban siempre pendientes de ellos porque decían, los dioses se comunican a través de nosotros con ellos. Eran, por lo tanto, los mejores medium. En este hechizo y en otros parecidos, muy, muy parecidos, se le ponía un paño sobre la cabeza. El mago encendía una lámpara a un lado, poneros en el caso del niño. Está hablando, oyendo letanías acerca de Anubis, señor de los muertos. Una luz a su derecha, un incensario en el que el mago está quemando perfumes, esos son los olores que le llegan. Luego el mago le quita la cubierta que tiene encima y le hace mirar al aceite que está flotando sobre el agua. Ese niño ha entrado ya perfectamente, está perfectamente ya en una atmósfera que le va a llevar a ver cosas sobre el agua y a indicarle al mago las cosas que ve, ¿no? Bueno, pues este hechizo que es tan típico de grimorios medievales, que todavía ha sobrevivido con otras variantes, pues procede de Egipto. Lo dejo aquí porque si no van a acabar tirándome algo a la cabeza. Hablaría sobre el mal de ojo, que también es algo muy nuestro, pero que cosas que, en fin, os lo dejo ya porque si no, no acabo. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta para Javier, algunos minutos. Tenemos tiempo. No sé lo que me he pasado. O sea. Había reyes nubios que llegaron al trono de Egipto. Cleopatra VII era de Macedonia, y ayer citó desde tú que el Imperio Romano fue durante su última etapa barbarizado, entre comillas. Intro Montanelli, por ejemplo, dice que en su última etapa el Imperio Romano, esa diversidad étnica, pues conllevó también a su decadencia. ¿Qué os puedes decir de Egipto, por ejemplo, de esos diferentes grupos étnicos que llegaron al trono de Egipto? Fue una transición no tan virulenta, por decirlo así, más política que por migraciones, como en el caso del Imperio Romano.
Lo que hubo es una influencia, evidentemente, de sus vecinos. Es decir, hay algunas, a partir del Reino Nuevo, cada vez más elementos religiosos y mágicos de sus vecinos del este, sobre todo, pues empiezan a meterse de alguna manera también, a influir. Hay incluso dioses asirios que acaban formando parte del panteón, por decirlo así, de demonios del propio Egipto. Y sobre todo luego el contacto con los griegos hace que haya una mezcolanza, pero en todo el Mare Nostrum. Acaban viajando ideas de todo tipo, desde Grecia, Fenicia, etc. Los fenicios cogen montones de cosas de los egipcios, están fascinados con ellos. El típico ojo que se pintaba en las naves era precisamente el udjet, para evitar el mal de ojo, para que las naves pudieran surcar adelante. Eran famosos comerciantes y sus naves no podían vivir, evidentemente. Dioses, como ves, fueron adoptados por ellos. Egipto también adoptó algunas cosas, evidentemente, esa vecindad. Al principio estaban aislados en una franja que era el Nilo, pero desde el delta hacia adelante, cuando los faraones empezaron a expandir y a buscar sitios en los que buscar recursos, incienso, mirra, piedras preciosas, acabaron entrando en contacto con otros pueblos y, evidentemente, eso influyó. Llegaron también los Hicsos, aquellos extraños, los Hicsos por un lado, los pueblos del mar por otro. Es decir, Egipto no estaba aislado, a partir de cierto momento tenía mucho contacto con sus vecinos. Y hay elementos mágicos, sobre todo en el último periodo. En el último periodo hay una mezcolanza tremenda. En los textos mágicos ya no solamente aparecen dioses egipcios, aparecen al lado de, pues por ejemplo, recuerdo uno en el que aparece incluso Antino, un amante de un emperador que murió ahogado en el Nilo, de un emperador romano, y que fue divinizado junto a divinidades como Diana, como Hécate, etc. Es decir, la mezcla es impresionante. Las tradiciones mágicas griegas, helenas y egipcias se mezclan de tal modo que llega un momento dado en el que se habla de los textos mágicos greco-egipcios, porque en realidad es una mezcolanza absoluta, sobre todo en el norte, ¿no? Alejandría, etcétera, hay una colonia griega importante y la influencia de los griegos pues se hace notar muchísimo. Al final acaba convirtiéndose aquello, es también la raíz de que tengan tanto éxito los gnósticos, ¿no? También el estar en un sitio en el que las ideas viajan con una facilidad enorme y acaban combinándose cosas extrañísimas. Entre el caso de los gnósticos, por ejemplo, el maniqueísmo iraní, de un sitio tan lejano con iraní, con otros conceptos que aparecen también entre los coptos egipcios, con cosas de Roma, de Grecia, y una mezcolanza absoluta de panteones que en esos últimos periodos por un lado es abrumador por la gran cantidad de mezclas que hay, riquísima por otra parte, porque es fascinante, ¿no? Estudiar cómo las creencias viajan de un lado para otro y acaban convirtiendo a los pueblos, permeándolos, ¿no? De alguna manera.